Buenos días, alumnos. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primero, para saludarlos a todos, ¿no? El día de hoy, tenemos clase con tercer grado, el curso de razonamiento verbal. Bueno, para primero, tomar asistencia a los alumnos. Un ratito. Bueno, el día de hoy, como les dije ayer, ¿no? Que tenían que llegar 10 minutos después de empezar la clase, entre los 10 minutos, porque si no, ya no se va a poder permitir la entrada, ¿no? Sobre todo para no perder la hilación de la clase, ¿no? Cuando Presente, dando la Geraldine. clase. Sí, Geraldine, ya está, ya te puse tu asistencia, sí. Bueno, y aparte también para no atrasarse, ¿no? Por eso les recomiendo entre los 10 minutos para que no se queden fuera de la clase, ¿no? Buenos días, Miss. Buenos días a todos, buenos días. Buenos días, Miss. Entonces yo consejo. Miss, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, Nelson Rojas, buenos días. Le habla la familia. Una pregunta. Miss, disculpe, una pregunta. Sí, buenos días. Miss, la tarea, todos los avances del día de hoy se va a avanzar. Obviamente que se va a enviar en el Classroom y todo eso Sí. se va a tener que pasar a su cuaderno Ajá. limpio, Miss. Sí, las clases durante la clase es preferible que no copien porque se distraen, pero luego sí va a estar en el Classroom y allí sí van a poder copiar en su cuaderno, más tranquilos, sin atrasarse. ¿Qué es eso? Ya, gracias, Miss. Quería Ya, consultarle, gracias. ya señora, gracias. Bueno, seguimos. Miss, ¿no dijiste que Agreguen más las personas. clases lo íbamos en un archivo y la tarea nomás lo vamos a escribir? Sí, como ya le dije a la señora que las clases lo van a tener que copiar en su cuaderno, pero no durante la clase, sino luego ya cuando esté en el Classroom. Bien. Buenos días, disculpe, la tarea en el Claro, ¿nos vamos a mandar ahí mismo en Claro? Sí, al Classroom, señora, sí. Ahí a los demás, las tareas, así lo que hacen teoría, todo lo van a copiar en el cuaderno. Claro, sí, tiene que tenerlo en su cuaderno. Porque ayer han hecho también el curso de aritmética y ahorita no hay, yo quiero ver para que mi niña lo va avanzando y no hay ni una tarea de Claro, tampoco no hay nada, quiero que ella esté avanzando. Ah, ya, bueno, ¿Ah? seguramente ya lo pondrá la profesora, ¿no? Sí, ya seguramente pronto lo va a poner, no se preocupe. Ah, ya señorita, gracias. Ya, señora. En la pantalla no hay nada. Ya. A ver. Bueno, para empezar, bueno, vamos a empezar la clase.
Em, bueno, la clase de hoy va a ser acerca del uso del diccionario. Todos tenemos Yo tengo mi diccionario. Todos tenemos en casa un diccionario y el diccionario va a servir de ayuda, ¿no? Para que palabras que no conozcamos, allí lo buscamos y bueno, nos va a ser de mucha ayuda, ¿no? Le voy a presentar una diapositiva para adentrarnos en el tema de el uso del diccionario. Allí, como pueden ver, conocemos un amigo valiosísimo. Bueno, la primera pregunta sería, cuando leemos o estudiamos y no sabemos el significado de una palabra, ¿qué hacemos? Pues vamos a ayudarnos de un diccionario. O cuando no sabemos cómo se escribe una palabra, ¿qué hacemos? Vamos a un diccionario, pues allí está la palabra escrita correctamente. Entonces, ¿qué es el diccionario? ¿No? ¿Qué va a ser el diccionario? Va a ser un libro, una enciclopedia de ayuda, ¿verdad? Que nos va a ayudar, nos va a apoyar en nuestro conocimiento de nuevas palabras. Entonces, el diccionario es un libro de consulta de palabras o términos que se encuentran generalmente ordenados alfabéticamente. O sea, que está ordenado de acuerdo al orden alfabético. Por ejemplo, empezamos con la primera letra del abecedario, que es la A, luego la B, la C, la D y así sucesivamente hasta llegar a la Z. En ese orden va a estar nuestro diccionario, va a estar ordenado nuestro diccionario. Tenemos tipos de diccionarios. Por ejemplo, los diccionarios infantiles, ¿no? Son aquellos que van a estar dirigidos a niños hasta una edad, por ejemplo, de 8 años. Esos libros contienen imágenes, contienen historias, contienen, ¿no? A ver, ya. Entonces, el otro tipo de diccionario es los escolares. Estos diccionarios son dirigidos hacia la edad de 8 a 12 años. Además, que debemos añadir que en los últimos tiempos se han publicado diccionarios que también van dirigidos a un público ya de mayor edad, de la que en un principio fueron creados los diccionarios escolares. Así, por ejemplo, tenemos diccionarios que van dirigidos a alumnos de la etapa secundaria. También tenemos libros, el diccionario de segunda lengua. ¿Qué quiere decir? Que son diccionarios destinados a las personas que están aprendiendo el español como la segunda lengua extranjera. En el caso de otros países que quieran aprender el español, tienen este diccionario. Y lo vemos acá. Luego tenemos otro diccionario, es el diccionario enciclopédico, que es de mucha ayuda. Estos diccionarios generales a los que se ha añadido información cultural, ya no solo palabras, sino también información de repente de personajes de la historia o lugares turísticos del mundo.
Entonces tienen información cultural y técnica. Y en el caso que nos ocupa, en muchas ocasiones también podemos hallar muchas enciclopedias dirigidas a un público de edad escolar. Otros tipos de diccionario son los generales de la lengua, en donde encontramos el significado de las palabras o expresiones de una lengua determinada. O también tenemos otro tipo de diccionario, como por ejemplo el de sinónimos o antónimos, en donde van a aparecer los significados de una palabra similares o también opuestos. Entonces, nos van a ayudar a conocer los sinónimos de cada palabra y también como su opuesto, ¿no? Sus antónimos. Y se utilizan estos diccionarios de sinónimos y antónimos para la redacción de textos y mejorar la expresión. También tenemos los diccionarios especializados, en donde se van a incluir vocablos o términos de la misma materia, como puede ser un diccionario, por ejemplo, de biología, o un diccionario de computación, o de medicina, o un diccionario de lingüística, o un diccionario de filosofía. Entonces, esos diccionarios están especializados en una carrera, ¿no?, específica, y muestran una breve información sobre el significado de estos términos particulares que solamente vemos en ese campo de esa carrera. Por ejemplo, la medicina tiene sus propios términos, o la economía, ¿no? En el diccionario de economía encontramos términos relacionados a ese campo de la economía. Tenemos el diccionario de idiomas, que señalan el significado de los términos en una o más lenguas. Se dividen en bilingües o multilingües, dependiendo del número de lenguas que se incluyen. Normalmente, en los bilingües aparecen, si han visto un diccionario, ¿no?, seguramente en la mitad, la primera mitad está el español, palabras en español traducidas al inglés, y en la segunda mitad tenemos palabras en inglés y su significado en español. Entonces están divididos, sobre todo los bilingües, ¿no? Aparecen ahí las dos lenguas en un mismo diccionario. Diccionarios etimológicos se centran en el origen de las palabras y nos muestran el desarrollo de esa palabra a lo largo del tiempo. O sea, nos señalan la vida de esas palabras y desde su inicio y la evolución de esa palabra, cómo ha ido evolucionando. Estos son los diccionarios etimológicos. Luego tenemos los diccionarios gramaticales. Siguen un orden no alfabético, o sea, el diccionario normal está en orden alfabético, mientras que el gramatical no, está en un orden que no es alfabético. Entonces, se organizan por su estructura gramatical, por lo que son utilizados por estudiantes de español como la segunda lengua extranjera, de que ellos quieren saber cómo está ordenadas las palabras en el idioma español. Entonces, este diccionario gramatical es de mucha ayuda. También tenemos los diccionarios inversos o de rimas. Son diccionarios de la lengua con una particularidad de que están ordenados alfabéticamente según las últimas letras de cada palabra, en vez de las primeras. Y su uso principal es buscar palabras que rimen con otra, para la redacción de poesías y versos. Tenemos también el diccionario de dudas,
En ellos podemos encontrar términos o expresiones que han generado algún tipo de duda o problema. Su principal uso es el de mejorar la utilización de la lengua y es utilizado principalmente por los periodistas o escritores para no caer en errores propios de la lengua coloquial, o sea, la lengua utilizada por la mayoría de las personas, ¿no? Que tiene términos coloquiales. Para conocer mejor el uso del diccionario, primero, para encontrar un significado, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de la palabra, cuál es la primera letra de esa palabra. De acuerdo a eso, vamos a buscar en el diccionario. Luego, debemos seguir con la segunda letra de esa misma palabra, ya que en el diccionario hay una infinidad de palabras y hasta encontrar la palabra que queremos, tenemos que ir alfabéticamente. Además, hay que fijarnos en estos puntos. Por ejemplo, las palabras guía. Las palabras guía son las que están en la primera y en la última palabra de la página. Si nuestra palabra está dentro de esas dos palabras guía, quiere decir que la palabra que buscamos va a estar en esas páginas, entre esas páginas nada más. La palabra que se define se encuentra destacada. Como vemos en el diccionario, las palabras que buscamos siempre están en negrita para que se diferencien del significado. Tenemos que en el diccionario varios significados de una palabra. Entonces nosotros vamos a darle el significado o encontrar significado a la palabra, a la definición que más se acerca a lo que nosotros estamos buscando. De acuerdo a esa palabra, en qué contexto está, pues de acuerdo a eso nosotros le damos esa definición, porque una palabra tiene varios significados, pero de acuerdo a lo que estamos leyendo le vamos dando esa definición. Por ejemplo, tenemos la primera palabra que es vitrola. Lo primero que tenemos que hacer es buscar, darnos cuenta con qué letra empieza. Empieza con la letra V. Entonces, nos vamos al diccionario y buscamos dónde se encuentra esta letra. Luego, seguimos buscando la segunda letra de esta palabra, ¿no? En este caso, la vocal I. Y ya tenemos VI, con eso seguimos buscando hasta llegar a vitrola. Entonces, una vez que tenemos ya identificado, sabemos que la vitrola es un antiguo aparato eléctrico de reproducción de sonido con una caja especial de resonancia en forma de mueble ornamental que incluía un plato para un disco fonográfico, un brazo con una púa reproductora, un altavoz y una manivela para darle cuerda. La otra palabra que tenemos es la palabra álamo. Álamo, pues lo ubicamos en el diccionario. Primero, ¿con qué letra empieza? Pues empieza con la letra A, ¿no? Entonces, luego vemos la siguiente letra. ¿Cuál es? La letra L. Entonces, ya tenemos AL y buscamos con esas dos letras el significado. Una vez que lo tenemos, sabemos que álamo es un árbol de la familia de las salicáceas que se eleva a considerable altura, de hojas anchas y flores laterales y colgantes. Crece en poco tiempo y su madera blanca y ligera resiste mucho al agua. Como tercer ejemplo tenemos la palabra pollo.
Primero, ¿con qué letra empieza esta palabra? Vemos que empieza con la letra P. Luego, le sigue la vocal O. Entonces tenemos P, O. Con esas dos vamos buscando hasta llegar a la palabra pollo. Pero siempre guiándonos de la palabra guía, que son estas dos que están aquí arriba del diccionario. Entonces, el pollo es un banco de piedra u otro material arrimado a las paredes, ordinariamente a la puerta de las casas de zona rural. Entonces, ¿cómo nos guiamos nosotros con estas dos palabras? Pues si nuestra palabra está dentro de estas dos palabras que están como guía en nuestro diccionario, quiere decir que la palabra pollo va a estar entre estas dos páginas. Por eso, guiarnos siempre del orden alfabético. Después de la O, en la palabra pollo sigue la Y. Quiere decir que la Y está casi acabando el abecedario. Entonces esa palabra va a estar un poco más abajo del diccionario. Tenemos que seguir buscando. Ahora, el diccionario, si se han dado cuenta, tiene unas abreviaturas al inicio después de la palabra destacada, que es la que estamos buscando. Les voy a presentar un video de las abreviaturas que son más utilizadas. Lo que me confunde es cuando empezamos a buscar el significado y aparecen esos trozos de palabras que tienen las definiciones. Santi, no son trozos de palabras, son abreviaturas. Y si te complica mucho, generalmente delante hay una página que te explica todas las que aparecen en el diccionario. Fíjate, dice algo como tabla de abreviaturas. ¿Y todas las abreviaturas se usan? Algunas se usan más que otras. Por ejemplo, los sustantivos van acompañados de F para los femeninos o M para los masculinos. A, D, J quiere decir adjetivos y no se pone F ni M. Ah, recuerda que las abreviaturas llevan punto al final. Claro, pero aquí dice col. ¿Eso qué es? Eso quiere decir coloquial. Se usa cuando la palabra que te explica es un término o un significado que se usa entre amigos o allegados. Pero no es común que se use con gente con la que no tienes mucha confianza. Ah, ¿cuánto sabes, Lu? Me sigues sorprendiendo. Vamos, ¿a ti por qué no te gusta lengua? Recuerda, las abreviaturas nos dan mucha información sobre las palabras. Hay que prestarles atención. Bien, pero si las puedo encontrar en la página de abreviaturas, hasta que las conozca, me las arreglaré. Fíjate esta, del lat. ¿Y eso? Eso quiere decir que la palabra viene del idioma latín. La mayoría de las palabras en español derivan del latín, que es un idioma que ya no se habla, pero que llamamos lengua madre. A veces encuentras del griego, porque la palabra que buscas deriva de ese idioma. Hay otras que entiendo. Por ejemplo, biog, que es biografía, o geo, que es geografía. ¿Lo ves? Ya las sabes. Sí, igualmente me gusta poder encontrarlas en la tabla de abreviaturas también, por si dudo y las olvido o confundo. Lo que me confunde es cuando empezamos a buscar el significado y aparecen esos trozos de palabras que tienen las definiciones. Santi, no son trozos de palabras, son abreviaturas. Y si te complica mucho, generalmente delante hay una página que te explica todas las que aparecen en el diccionario. Fíjate, dice algo como
tabla de abreviaturas. ¿Y todas las abreviaturas se usan? Algunas se usan más que otras. Por ejemplo, los sustantivos van acompañados de F para los femeninos o M para los masculinos. A, D, J quiere decir adjetivos y no se pone F ni M. ¡Ah! Recuerda que las abreviaturas llevan punto al final. Claro, pero aquí dice col. ¿Eso qué es? Eso quiere decir coloquial. Se usa cuando la palabra que te explica es un término o un significado que se usa entre amigos o allegados. Pero no es común que se use con gente con la que no tienes mucha confianza. Ah, ¿cuánto sabes, Lu? Me sigues sorprendiendo. Vamos, ¿a ti por qué no te gusta lengua? Recuerda, las abreviaturas nos dan mucha información sobre las palabras. Hay que prestarles atención. Bien, pero si las puedo encontrar en la página de abreviaturas, hasta que las conozca, me las arreglaré. Fíjate esta, del lat. ¿Y eso? Eso quiere decir que la palabra viene del idioma latín. La mayoría de las palabras en español derivan del latín, que es un idioma que ya no se habla, pero que llamamos lengua madre. A veces encuentras del griego, porque la palabra que buscas deriva de ese idioma. Hay otras que entiendo. Por ejemplo, biog, que es biografía, o geo, que es geografía. ¿Lo ves? Ya las sabes. Sí, igualmente me gusta poder encontrarlas en la tabla de abreviaturas también, por si dudo y las olvido o confundo. Bueno, niños, como hemos visto en el video, el diccionario siempre tiene abreviaturas y ya sabemos que están allí mismo en nuestro diccionario. Entonces, esas abreviaturas las podemos encontrar en nuestro diccionario y, por ejemplo, vemos siempre adelante la palabra M, ¿no? Es un nombre masculino. O la F, que viene a ser un nombre femenino. Entonces, o también puede ser una V, que puede ser un verbo. Entonces, eso significa, ¿no? Esas palabras que están en el diccionario. O col, como dice ahí, coloquial, términos muy usados, ¿no? Muy conocidos entre la mayoría de las personas. Bueno, eso es el video. Espero que les haya servido para entrar más en el tema del uso del diccionario y de todo lo que tiene que ver con el diccionario. Bueno, esta clase va a estar en el Classroom. Allí lo van a poder tener, lo van a copiar también en su cuaderno para que lo tengan allí y cualquier momento lo repasen. También la tarea lo van a tener allí y lo van a mandar en Classroom. Bueno, hoy día he dejado entrar a un alumno después de los 10 minutos, pero ya mañana ya no va a poder entrar. Son 10 minutos de tolerancia para todos. Entonces, el día de mañana ya tienen que venir más temprano, ante los 10 minutos, porque si no ya no van a poder entrar a la clase. Ya, alumnos, traten de llegar temprano, sobre todo para que no se atrasen, para que no se queden sin la explicación de la clase, porque si ustedes no están en la explicación de la clase, luego no lo van a poder entender. Entonces, lleguen temprano, porque eso es como si estuviéramos en el colegio. Entonces, si ustedes llegan tarde, ya no pueden entrar al salón. Es lo mismo. Entonces, lleguen temprano, entre los 10 minutos de tolerancia, y para que no se atrasen. ¿Bien, niños? Ya. Bueno, hasta allí la clase de hoy. Espero que esto les haya servido esta clase y bueno, ya un poco más
De acá una hora y media ya estarán esta clase en el Claro. O menos. Van a estar allí en el Claro para que ustedes lo puedan tener, lo estudien y cualquier duda en la siguiente clase me pregunto. Bueno, eso es todo. Gracias. Cuídense, alumnos.